Revelado en la cruz, en la sangre de Jesús, dejó el trono y su gloria, tomó el pecado del mundo sobre sí, por todo hombre él murió. Y ofrezco mi adoración al Rey de Reyes, sí, Señor. Oh, bendito el Cordero, bendito el Cordero. Estuvo muerto, pero Dios lo levantó. Su fuerte lo salvó. Exaltado y reinando, con las llaves del Hades en sus manos. De todo hombre es Señor. Dile, te adoro en asombro. ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo con un corazón muy alegre, muy contenta, muy agradecida
Como algunos de ustedes sabrán, vengo regresando de un tiempo de mucha bendición, un tiempo de descanso, un tiempo para recuperar energía. Y como dice el proverbio, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces me imagino que me veo maravillosamente hermosa, porque gracias a Dios tuve la bendición de estar con mi familia allá en el sur de Chile, con la Iglesia Viña Patagonia también. Fue un hermoso tiempo y estoy realmente muy agradecida. Y quiero invitarte a ti, si todavía no sales de vacaciones, a que puedas también aprovechar ese tiempo que vas a tener de descanso para agradecer, para hacer un recorrido de lo que ha sido este tiempo. Es un minuto en el que uno puede pausar, dejar de correr como solemos hacerlo regularmente el resto del año, y también de tener tiempo de calidad. De tener tiempo de calidad con las personas que amamos, quienes estamos casados, con nuestros maridos, con sus mujeres, con sus hijos, con papá, con mamá, con quien sea, que sean parte de su círculo familiar o de sus seres queridos. Si vienes volviendo de vacaciones igual que yo, te invito a no estar triste porque este tiempo se acabó, sino a, como decía previamente, estar agradecidos y contentos porque Dios es bueno y nos permite detenernos un tiempo para agradecer y descansar. El día de hoy, el título de la prédica tiene un nombre bastante especial que quizás no le van a encontrar sentido en ningún momento, solo hasta el final. Y probablemente no me acuerde tampoco de decirles que era ese el motivo, así que voy a decirlo ahora. El título de la prédica es Acta Anulada. Tiene un poco que ver con lo que se borra, con lo que Jesús pagó por cada uno de nosotros ahí en esa cruz al morir. Pero antes de continuar, los voy a invitar a hacer una breve oración para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a través de su palabra y que pueda hablar a cada uno de ustedes el día de hoy. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar de tu palabra, de aprender de ti. Gracias, Señor, porque eres bueno todo el tiempo. Dios, yo te quiero pedir para que el día de hoy sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en esta prédica el día de hoy. Señor, úsame a mí, usa mis labios, pero que seas solo tú hablando a cada una de las personas que está conectada, que está escuchando esta prédica el día de hoy. Dios, que tu Espíritu hable a los corazones, que tu Espíritu dé entendimiento, Señor, para que, aunque en mi carne sea muy enredado lo que esté diciendo, incomprensible, en tu espíritu y en lo sobrenatural, puedas hacer la obra en cada uno de nosotros y ayudarnos a comprender lo que tú quieres entregarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para la prédica de este domingo les voy a contar una historia. Es una historia que no es entretenida, es una historia que tampoco es agradable, no es digna de celebrar y tampoco es original. O sea, en verdad, la historia no promete mucho, pero es importante que se las cuente para ayudar un poco a entender hacia dónde va el tema que quiero comentarles el día de hoy. Lamentablemente, como decía, es un tema que es más común, es una historia más común y recurrente de lo que uno quisiera escuchar. Y esta es la historia de un hombre, no es una historia real, por si acaso, es ficticia, pero tiene mucho de realidad. Es la historia de un hombre que conoció a Jesús, pero ya varios años que ya habían pasado por su vida. Desde que él nació hasta ya una adultez, él vivió una vida sin conocer a Jesús, pero una vida tranquila. Él vivía con sus padres, conocían de Dios un poco por lo cultural, por la sociedad. Como familia iban a la iglesia cuando habían matrimonios, cuando habían bautizos.
cuando habían primeras comuniones, y eso era su relación con Dios, en realidad sería. Era un hombre de bien, era un joven de bien, iba al colegio, cumplía con lo que tenía que cumplir, y a medida que fue creciendo, bueno, empezó a estudiar, a su vez también trabajaba, como mucha gente lo hace el día de hoy, y lamentablemente con el tiempo empezó a tener malas amistades. Y estas malas amistades lo llevaron o lo invitaron, le presentaron una nueva manera de vivir. Con estas amistades pudo experimentar cosas nuevas y empezó a normalizar y a disfrutar experiencias que eran bastante dañinas para él, como el despilfarro. Empezó a generarse una adicción al alcohol y a las drogas en su vida. Con el tiempo, esta adicción se empezó a transformar ya en algo recurrente en su vida, y lo llevó a situaciones catastróficas, como son empezar a robarle a sus padres. Cuando él ya era adulto, comenzó a robar en su casa. Sus padres ya eran adultos mayores, y sus padres se daban cuenta de esta situación, pero era tanto el temor y la pena que sentían de ver a su hijo así, que nunca fueron capaces de enfrentarlo por lo que ellos veían que él estaba haciendo. Sus padres sufrían mucho, más aún cuando se enteraron que un día fue llevado preso. Pues estas acciones de robar ya habían excedido todo límite. Ya no era que robara solo a su propio hogar, sino a su familia, sino que empezó a robar a los vecinos, y ya terminó preso. Como Dios es muy grande, porque había dicho al inicio que es una persona que con el transcurso de sus años conoció a Dios, gracias a un grupo de evangelistas que fueron a la cárcel, logró conocer a Jesús. Su vida tuvo un cambio radical, probablemente como el cambio tuyo o el cambio mío cuando conocimos a Jesús. Fue un cambio del cielo a la tierra. Y él seguía en la cárcel pagando por su condena, y un día de repente se enteró que un hombre desconocido fue a pagar su fianza a la cárcel. Era una fianza millonaria porque todavía le quedaban un par de años aún. Era un desconocido, nunca supo quién era, y quedó en libertad. Alegre, con mayor plenitud que nunca, volvió a su hogar, pidió perdón a sus padres por todo el daño que había ocasionado. Sus padres lo perdonaron. Y por alguna razón, cada cierto tiempo, él como que recordaba todo el daño que había generado. En especial el daño, lo que a él más le dolía era recordar el daño que le había generado a sus padres. Y empezó a realizar una acción muy extraña, que era que cada cierto tiempo él volvía a la cárcel y le iba a pedir al carcelero que por favor lo dejara entrar, porque él no merecía ser libre, él no merecía estar afuera. Obviamente el carcelero, por millones de razones, una porque encontraba realmente absurdo que un expreso quisiera volver a estar preso, no lo dejaba ingresar, y probablemente porque la cárcel estaba llena, ya no había espacio, tampoco le iba a permitir que ingresara. Pero obviamente el carcelero se extrañaba, decía, ¿cómo puede ser que un expreso quiera volver a estar preso si ya es libre? Y este preso se iba a su casa y de repente volvía a recordar. Él sentía que no era merecedor de esta libertad, sentía que él no podía ser libre porque él había causado mucho daño, y en especial el daño que le había generado a sus padres. Era algo que realmente no lograba perdonarse. Bueno, esta historia es un invento, pero en realidad de invento no tiene mucho, es cosa de que ustedes investiguen un poco, y es muy común ver que Dios nos ha sacado de abismos muy profundos. Yo no conozco tu historia, conozco la mía, pero tengo la certeza de que todos hemos sido rescatados, o la gran mayoría de nosotros hemos sido rescatados de situaciones muy poco dignas. Y estoy segurísima que hay un gran porcentaje de cristianos que antes de conocer a Jesús
o incluso ya conociéndole hemos pecado, y el tema es que hay algunos pecados que cada cierto tiempo como que vuelven a nuestra mente, vuelven a nuestra memoria, y si bien es cierto, es algo positivo recordar de dónde nos sacó Jesús, de dónde nos sacó Dios. Y cuando tenemos este recordatorio y recordamos algún pecado específico que fue muy terrible y agradecemos y adoramos y exaltamos el nombre de Dios porque Él nos sacó con su gracia inmerecida, nos revistió, nos hizo santos, debemos agradecer y ser humildes. El problema, que todo tiene un lado B, y el problema es que ese recuerdo de gracia, de arrepentimiento y humildad se puede transformar en un pecado que nos lleve a vivir una vida de retroceso, como si Dios nunca nos hubiera perdonado, como si Jesús nunca nos hubiera redimido. Y en nuestra sociedad, no sé si será solo acá en Chile o ocurre en todas las partes del mundo, pero por lo menos acá en Chile es una sociedad a la que le cuesta mucho perdonar a otros. En general somos personas vengativas, somos rencorosas. Cuando alguien comete un error con nosotros, pasa a veces, me han contado, no conozco a nadie cercano a mí que le ocurra, pero es gente que se demora mucho tiempo en perdonar, desde las cosas más pequeñas hasta cosas más grandes, y pueden decir, sí, yo perdono, pero no olvido. Yo tenía una tía muy mayor y ella siempre decía, yo perdono, pero no olvido. Y en realidad tengo la certeza de que ese no es el verdadero perdón. Y si eres de esas personas, con todo el amor del mundo te lo digo, ese no es el verdadero perdón, porque el verdadero perdón es el que olvida para siempre, como el perdón que tiene Dios para con nosotros. Y el perdón que no es real, del que yo estaba hablando, el problema que tenemos es que como a nosotros nos cuesta perdonar, cuando tenemos estos recuerdos de algún pecado específico y empezamos a hundirnos en por qué hice esto, por qué lo viví, cómo Dios me pudo sacar de aquí, empieza a generar una amargura y un daño en nuestro interior. Y quizás, como en nuestra cultura no perdonamos con facilidad, no digo que nosotros los cristianos no perdonemos con facilidad, no me malinterpreten, estoy hablando de un tema cultural y de sociedad, quizás por lo mismo es que nos cuesta perdonarnos tanto. Y esto no está nada de bien, lo digo tajantemente, porque si comenzamos a vivir una vida con falta de perdón propio, una vida como culpables, una vida como esclavos, estamos restando todo valor a la muerte de cruz de Jesús. Yo no sé si lo logras medir, si logras ver lo fuerte que es, que Jesús, que pagó el precio de nuestros pecados en una muerte de cruz para darnos libertad, para redimirnos, para darnos acceso a una vida plena, para hacernos santos. Dios me ha hablado por medio de su palabra para esta prédica y quiero invitarles a leer, primero que todo, Isaías 1:18. Voy a leer la versión Reina Valera, revisé todas las versiones habidas y por haber, y en general el mensaje es uno, es claro, no hay ninguna interpretación extra. Y la versión Reina Valera dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios es maravilloso. Es un Dios único e incomparable. Él sabía que nos iba a pasar esto. Él sabía que en nuestra mente limitada íbamos a categorizar los pecados. Él sabía que nuestra sociedad tendría el descaro incluso de hacer un ranking de pecados. Y Dios en este versículo de Isaías
utiliza un ejemplo gráfico. Es más, son dos ejemplos gráficos para aclarar cuán grande, cuán real y verdadero es cuando Él dice que nuestros pecados han sido pagados, han sido borrados. En este pasaje se utiliza el ejemplo de la grana y la nieve como metáforas, ¿verdad? El versículo utiliza esto para explicar cómo Dios limpia nuestros pecados. Todos nuestros pecados, no algunos. La grana era un colorante rojo intenso que se utilizaba en la antigüedad para teñir telas, para teñir lanas. La nieve, en cambio, obviamente, entendemos que es una imagen de pureza y de blancura. Dios nos está invitando a dejar nuestros pecados, que pueden ser tan intensos como el rojo de la grana, para que Él pueda transformarlos en pureza y limpieza como la nieve blanca. Créanme que hablar de este tema no es nada fácil. Para mí no es nada fácil, porque estamos hablando de pecado, y hablar de pecado siempre es incómodo. Además, estamos hablando de culpa, porque el que un pecado venga de manera recurrente a mi mente y me empiece a generar un peso, una carga, es culpa, es sentir una culpa. Pese a que sabemos que Cristo murió en la cruz y ha pagado, nosotros no nos perdonamos esos específicos pecados. Y cuando digo nosotros, hablo en general. A lo mejor tú eres de las personas que no tiene esto, que no lo está viviendo, y yo te invito a dar gracias a Dios por eso, pero a lo mejor hay algunas personas que sí. Pero déjame decirte que estamos pecando mucho más al no creer lo que Dios dice que somos. Cuando volvemos a vivir con esta culpa, cuando empezamos a sentir que no somos merecedores de la gracia de Dios, que está bien, sabemos que no lo somos, que no lo éramos, pero Dios nos entregó plenitud, libertad, nos hizo libres, y cuando empezamos a desmerecer la muerte de cruz y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es un pecado mucho más grande, porque es no creerle a Dios, no creer lo que Él dice de ti, no creer lo que Él dice de mí. Su palabra dice que somos santos. Nos dice que somos santos a media, o que Dios borró algunos pecados. Dice que somos santos. Y te quiero invitar a leer Efesios, capítulo 1 y versículos 4 y 5. Yo voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente en esta ocasión. Y el versículo 4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Somos miembros de su familia y Él lo decidió y le dio gusto hacerlo. ¿Cómo puedes tú vivir esclavo de un pecado y creer que Él no te lo ha perdonado? Me puse a pensar en por qué podría ocurrir esto, de que aunque somos hijos de Dios, de que sabemos que somos salvos, ¿por qué cada cierto tiempo viene algún pecado? O podría ocurrir que cada cierto tiempo haya algún pecado de tu pasado que tú sientas que no ha sido perdonado, que tú sientas que te tiene esclavizado. Y yo creo que hay millones de razones por las que no creemos que somos perdonados, pero voy a mencionar solo 3. La primera es que, como lo decía al inicio, hay personas que viven con falta de perdón, que son estas personas que les cuesta mucho perdonar a otros. Por lo mismo es que se hace muy complejo perdonarse a sí mismo. Pero esto es terrible, porque podría parecer una humildad, pero es una falsa humildad. Y perdóname que te lo diga, porque lo que estás haciendo es poner a Dios a tu estándar. Y Dios no tiene nuestro estándar. Es como que creemos que Dios no nos ha perdonado 100%. Y es porque tú no eres capaz de perdonar a otros al 100%. Otro motivo puede ser, y yo creo que este es el más común, es que hay personas que categorizan los pecados.
o categorizamos, para no liberarme de esto. Por ejemplo, a veces nosotros mismos perdonamos o no nos impresionamos, nos reímos cuando escuchamos alguna mentira o normalizamos algunas cosas que ante los ojos de Dios no están bien. Una mentira, sea del tamaño que sea, es una mentira para Dios. Y a veces queremos pensar que, bueno, como el hijo le faltó el respeto al papá y a la mamá, bueno, ya está tan común en esta sociedad que es aceptado. Y en realidad el pecado es pecado en todas partes. Por ejemplo, miramos de distinta manera cuando una persona ha tenido algún pecado sexual. Los pecados sexuales, obviamente en la sociedad son muy mal vistos, pero para Dios son pecados igual que cualquier otro. A nosotros mismos nos pasa que percibimos de manera distinta estos pecados. Podríamos incluso justificar una mentira, pero otra cosa no, como lo decía con antelación. Ante los ojos de Dios, todos los pecados son iguales. No hay categoría. La Biblia no habla de un ranking de pecados. Si habla de un ranking de pecados, por favor, muéstramelo. Creemos que las mentiras, las mentiras que a veces cometo, las mentiras o que a veces robé, o si le falté el respeto a mi familia, son menos graves que una infidelidad o un pecado de tipo sexual, por poner un ejemplo. Hay un daño en el entorno que puede ser mayor respecto a algunos pecados y otros, sin embargo, para Dios son todos pecados al fin y al cabo. Y están todos pagados en la cruz. Otro ejemplo, otro motivo por el que nos cueste mucho olvidar o liberarnos de este tipo, de algún pecado en particular, es por el daño colateral. A veces el pecado generó tanto daño en mi entorno que se hace imposible no vivir con culpa por él. O creo yo, porque a veces es una percepción propia, que lo que yo hice generó un gran daño. Hay cosas que la verdad no vamos a saber nunca, pero lo pensamos. Y en realidad, si estoy hablando de esto el día de hoy, es porque vivir así, con culpa, siendo cristiano, creyendo que Dios me ha perdonado todos mis pecados, excepto algunos, acarrea consecuencias para tu vida de cristiano. Y por supuesto que no son positivas, porque ¿quién crees tú que viene constantemente con ese recordatorio a tu mente? ¿Quién es el que anda por ahí merodeando, buscando atacar en nuestra mente para robarnos esa vida de plenitud de la cual somos merecedores en Cristo Jesús, en su muerte de cruz? Por favor, no olvides esto. Puede que lo esté repitiendo constantemente, pero es que es tremendo. Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados, por todos. Él era el Cordero limpio, sin mancha, el único que podía sacrificar su vida para pagar por todos nuestros pecados. A veces puede que no hayamos confesado un pecado, y esto puedes también revisarlo. A lo mejor es un pecado que traes contigo y que es tanta la vergüenza que sientes que no eres capaz de confesarlo frente a Dios. Y la Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces, si no le has pedido a Dios que te libere de él, difícilmente tú te vas a sentir liberado. No les voy a pedir que busquen en la Biblia, pero cuando hay un salmo de David, el Salmo 32, lo voy a leer, no lo voy a parafrasear. Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David en su pecado, así era como él se sentía, porque no lo había confesado. Y el versículo dice, el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Un poco es para explicar el cómo el no haber confesado hacía que él prácticamente se sintiera muriendo internamente. Y que una vez que él declaró el pecado a Dios, Dios lo liberó y lo perdonó.
Es más, primera de Juan 1:9 también dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La verdad es que si quisieras buscar en la palabra de Dios algo que hable de cuánto Él te perdona, está en todas partes. En todas partes tú vas a encontrar cuando habla de la obra de Jesús en la cruz y cómo eso nos da acceso a una vida libre. Hay muchas consecuencias de no vivir con identidad de hijo perdonado. Entre ellas es que nos limitamos de vivir en plenitud. Nos privamos de disfrutar de la gracia de Dios. Otra de las consecuencias, y que creo que es una de las peores que puede haber, es que no dejamos que Dios fluya en nuestro ser y que estamos constantemente pidiendo al Espíritu Santo y su mover dentro de nosotros. Por lo tanto, con esta culpa, con esta carga constante, con este creer que no somos merecedores de su amor, que no somos merecedores de su perdón, y vivir esclavos en esto, impide que el Espíritu Santo haga su obra perfecta en nosotros. Creemos que no merecemos y entonces no hacemos sus obras. Nuestro potencial se limita y no porque no tengamos mérito, porque no lo tenemos, no hay mérito alguno, sino que se limita porque creemos que es por mérito cuando no es. Yo les había hablado de que el título de esta prédica difícilmente lo íbamos a entender hasta el final, y se llamaba Acta Anulada. Y acta anulada viene del versículo Colosenses 2, versículos 13 y 15. Y con esto ya estoy terminando. Colosenses 2, versículos 13 y 15, y voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Y aquí dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Listo. Está todo pagado. Lo voy a leer de nuevo. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¡Woo! Si a ti no te pone contento esto, no te dan ganas de bailar, de aplaudir, bueno, a mí sí. A mí sí, y a lo mejor en este momento todavía no lo logras comprender, pero yo espero que el Espíritu Santo logre hablarte y logre demostrarte todo lo que te estás perdiendo por tener esta culpa con la que cargas. Yo no sé cuál es tu historia, yo conozco la mía, yo no he estado libre de esto, lo viví. Gracias a Dios no soy la chica de la historia, pero sí pasé por mucho tiempo en que tenía un par de pecados que venían a mi cabeza en los minutos menos esperados, muchas veces cuando buscaba de Dios. Y como decía yo al principio, puede pasar de que yo adoro, que agradezco, que recuerdo de dónde me sacó Dios, pero hay una línea muy delgada en comenzar a ser esclavo nuevamente de un pecado que Dios ya me perdonó y ya borró y transformó en nieve. Yo no sé cuál es el pecado que a ti te paraliza, porque ese es el punto, que te paraliza. Que el tener este pecado en mente te está impidiendo fluir, crecer, cumplir con el propósito que Dios tiene en ti. Estás impidiendo que Dios haga su obra en ti, porque no le estás creyendo al 100%. Pero sí sé dos cosas. Una, que este pecado o esta situación te está robando plenitud y que es una mentira del enemigo. Y lo otro que sé es que está todo borrado, está todo pagado. Que si ese pecado era tan rojo como la grana, como la nieve ha sido emblanquecido. Y recordarte un poco que el acusador es el enemigo, es Satanás.
Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Hijo Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el que viene a tu mente a recordarte que no eres merecedor, que no eres digno? Son mentiras del enemigo. Finalmente, te quiero invitar a que hagamos una oración juntos para terminar, para pedirle a Dios que te haga sordo a las acusaciones de Satanás, para pedirle que restablezca en ti el gozo de la salvación, que te libere de la culpa y que recordemos que debemos seguir adelante. El pasado ya fue, está borrado. Y como dice Filipenses 4:8, debemos enfocarnos en lo que es noble, en lo que es bueno, en lo que es digno. Y resistir la tentación de obsesionarnos con nuestras acciones del pasado, con nuestros errores. Nosotros los cristianos hemos sido hechos nueva criatura en Cristo. Así que cuando el Señor nos perdona, los pecados viejos están lejos de nosotros y están clavados en la cruz, muertos, enterrados y desaparecidos. Si Dios nos perdona, no debemos negarnos a nosotros mismos el perdón. Recuerda que tienes un abogado que borra las evidencias. Jesús lo ha borrado todo. Vamos a orar brevemente. Amado Dios, yo te quiero pedir en este momento por cada una de las personas que está viviendo esta situación. Señor, yo te quiero pedir para que tú tapes los oídos cuando el enemigo venga a recordar aquellas cosas del pasado. Señor, yo te quiero pedir que cada uno de nosotros cuando recordemos solo sea para engrandecer tu nombre y darte la gloria y agradecer a Jesús por esa muerte de cruz, pero que no traspase el límite y que no seamos esclavos, Señor, de esa culpa. En el nombre de Jesús, Señor, libero toda culpa. En el nombre de Jesús, porque tu nombre tiene poder, Señor, y porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para redimirnos. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros viva con esta identidad de hijos libres, libres en ti, y que tú puedas hacer tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que estés muy bien, nos vemos pronto. Adiós.